Hola, muy buenos días. Soy ingeniero químico John Pendleton y estamos en la tercera conferencia sobre la creación, evolución, dinosaurios, la Biblia, la ciencia. Hoy vamos a ver sobre el origen de la vida y que la ciencia es fácil de entender. Ahora, con esta cuestión de la evolución tenemos un problema. Como se ve en esta imagen de un banco aquí en México, se llama Banamex, exactamente es mi banco, dice, esto es evolución, y Banamex, y como tiene otros servicios nuevos. Ahora, lamentablemente se usa la palabra evolución muy ligeramente. Obviamente están hablando de un cambio, algo nuevo, pero espero que mi banco hizo la cosa nueva a través de su inteligencia, no a través de otra cosa. Aquí es otro banco, dice, la libertad viene por la evolución. En lugar de la chequera, ya está la tarjeta de débito. Otra vez, ¿cómo surgió este cambio? ¿Evolucionó por sí solo? No. La gente utilizó su inteligencia para hacer algunos cambios en su manera de las funciones bancarias. Aquí tenemos algo sobre la evolución de los guantes de béisbol. Obviamente se ve de los más antiguos de 1870 y así cambiando diferentes diseños, pero no fue por sí solos, fue por inteligencia humana otra vez. Vamos a ver el primero de varios contrastes entre las dos creencias. La creencia de la evolución por el azar dice que empezó con el desorden y surgió el orden. La creación por el Creador dice que empezó con orden, la creación por Dios, entró el pecado que ha producido un desorden, la muerte, enfermedad, degeneración que vemos. Entonces esos son dos contrastes. ¿Cuál es más creíble científicamente? Primero quiero que sepan de 4 leyes de ciencia. Ahora no se asusten, voy a explicarlo bien para que entienda de qué estamos hablando. La primera ley de la termodinámica dice que la materia y energía no puede ser creada ni destruida, solo puede cambiar su forma. Por ejemplo, aquí se ven así, material para construcción. ¿Cómo es que tenemos las tablas, los clavos, los bloques? Nomás es que cambiamos su forma en que existía. No hicimos nada nuevo, nomás cambiamos su forma. Tenemos energía, por ejemplo, de una planta nuclear. Utilizamos el sistema, cambiamos energía que está en ese material nuclear y produce electricidad. Pero eso respeta la ley número 1 de termodinámica. La segunda ley de termodinámica dice que las cosas tienden a desorganizarse a niveles de menos energía. Vemos cómo degeneran así las casas. Tenemos que volver a pintar la casa. Se caen los edificios. Hay una deterioración de cemento. Vemos el carro del año. Llega a ser unos años, ya tenemos que rectificar el motor. Y después ya no sirve. Termina en el yonque. Vemos que el agua va corriendo siempre hacia abajo, menos energía. Eso se llama también entropía. Son 2 leyes de termodinámica, observadas, establecidas. Hay 2 leyes de biología. La primera ley de biología es que la vida solo viene de la vida. Su servidor y esposa lo comprobamos 8 veces. Y también la segunda ley de biología es que las especies se generan según su género. Mi gata siempre daba luz a gatitos. Nunca me salió un perrito, ni patito, ni lagartija. Siempre eran así gatitos. Diferente número a veces, diferentes colores, aún diferentes tamaños. Pero siempre eran gatitos. Eso sí es una ley, segunda ley de biología. En los libros de textos suelen tener algo de la historia, como la ciencia nos ha librado de muchas equivocaciones. En esta imagen se ve la mujer con un plato de carne. Podría decir, la carne se echó a perder y ha criado todas estas horribles larvas de moscas.
por siglos la gente creía que las cosas vivas naturalmente crecieron de materia muerta. Las larvas de carne podrida, los gusanos de lodo, aún ratones de las garras viejas. Por fin, en 1668, un doctor italiano, Francesco Redi, descubrió que un destapado vaso con carne adentro, las moscas podían poner sus huevillos y las larvas se aparecieron. En el vaso tapado con carne adentro, no se aparecieron las larvas. Quitó esa mentira, esa equivocación. Pocos años después, en 1664, el científico holandés Anthony van Leeuwenhoek hizo el primer uso del microscopio para encontrar que la tierra, el aire, el agua tienen mucha bacteria. Dice él, aún estos pequeños organismos tienen que crecer, dijo, de un tipo de huevillo o semilla. Luego pasaron casi 200 años y llegamos al científico francés Louis Pasteur, que él demostró que las enfermedades pueden ser causadas por las bacterias. También experimentó para ver si las bacterias pueden aparecerse en caldo esterilizado. Tenía un caldo nutritivo con proteínas y los hizo hervir para matar las bacterias. Con el frasco abierto, la bacteria en el aire podía entrar al caldo y creció la bacteria. El vaso tapado, la bacteria no podía entrar. Luego, el vaso aquí se ve en el centro de la imagen. Hizo un experimento muy clásico. Introdujo en un vaso de vidrio caldo nutritivo. Lo hizo hervir y tenía un cuello muy largo, muy extendido de vidrio para que saliera el vapor. Dejó ese cuello largo destapado. La bacteria del aire no podía hacer el viaje muy largo para llegar hasta el caldo nutritivo. Entonces sacó a Pasteur esta conclusión. Dijo, el efectuar la generación espontánea de vida sería igual al crear la vida. Mis experimentos muestran que esto es imposible. Y eso aparece en los libros de texto. Pero nomás volteamos la página y ¿qué dicen? Sin embargo, creemos que la vida evolucionó. Como aquí en ese libro de texto que viene desde España, la vida apareció en el mar. Nació hace 4.500 millones de años. Siempre veremos más de esos millones de años. Y dice que solo había hidrógeno, agua, amoníaco, metano. Y con descargas eléctricas, poco a poco, se hizo así las células más sencillas. Mire, una célula viva, de la que sea, no es una cosa sencilla, es una cosa tan precisa, tan exacta. Y también tiene una ingeniería molecular mayor que la nave espacial que lanzó la NASA de aquí hasta la Luna y regresó. Una célula viva no es una cosa sencilla, es algo muy, muy complicada y precisa. En el libro de Carlos Darwin, y yo les digo, tomen ese libro al azar. Abre ese libro donde quiera. Aquí es página 126 de Darwin y quiero amplificar aquí sus páginas para que vean sus declaraciones. Estoy subrayando lo que dice Darwin en su libro. ¿Podemos dejar de creer? Tiene una creencia. No conocemos los grados transicionales. Debe haberse formado, o sea, están adivinando, no están seguros. Eso no es ciencia. Sigue. Probable, hayan sido, eso no es ciencia. Dice, podría modificarse fácilmente y perfeccionarse. Así propone, pero en la actualidad no lo vemos eso. La perfección ya existe en las células vivas, en criaturas que ya existen. Pero nomás les invito, tome su libro y vea cuántas veces habla de probable, tal vez, quizás, creemos, es posible.
Eso no es ciencia, está poniendo una creencia. Bueno, entonces, ¿dónde surgió la vida? Esta imagen que viene de la revista, muy interesante, dice que en los 50 el científico Stanley Miller mostró que la vida pudo surgir de una sopa química prebiótica. El origen químico de los primeros seres vivos es hoy reconocido por la mayoría de los científicos, excepto por los creacionistas. Muchas gracias. Muchas gracias. Que me ha señalado como creacionista. No lo acepto. Pero aún los mismos científicos, les voy a mostrar en esta conferencia, que ni ellos mismos han podido hacerlo, ni lo creen ellos. Bueno, entonces, ¿qué hizo Stanley Miller? En este diagrama se ve el sistema de vidrio. Primero vació el sistema de todo aire, porque el aire tiene oxígeno. Introdujo ese sistema metano, amoníaco, hidrógeno y agua. Se ve aquí en la parte izquierda, dice que agua hervida. Entonces, hirvió el agua, como enseña la flecha, fue hacia arriba y pasó por unos electrodos donde fue una descarga eléctrica. Entonces, pasó de ahí y de un sistema para enfriar, un condensador, y luego bajó el producto a una trampa. Y luego dejó correr ese sistema por unos 15 días. Al extraer así el producto, a gran sorpresa, entre mucho veneno, como casi 89%, fueron sí algunos aminoácidos. Dice, fabuloso, aminoácidos hacen proteínas. Proteínas es que lo que hace la vida. Entonces ya tenemos por el azar unos de los bloques básicos de la vida. Ahora, la propuesta atmósfera evolutiva fue metano, amoníaco, hidrógeno en agua. La atmósfera actual de hoy es nitrógeno, 78%, oxígeno, 21%, dióxido de carbono, menos de 1%, y agua. ¿Por qué no había nada de oxígeno en el principio? Pues si fue con hidrógeno tendría una explosión. Y también, sencillamente, una enseñanza de ciencias químicas orgánicas. Aminoácidos, en muchos casos se llama orgánicas y tienen la misma formación de átomos, pero con dos diferencias. Puede girar por el lado izquierdo o puede girar por el lado derecho. Como se ve en el ejemplo, las mismas moléculas como un espejo. Pero muy interesante, en todas las cosas vivas, las proteínas tienen que ser todas proteínas hechas de aminoácido que gire por el lado izquierdo. Si pone ahí un aminoácido que gire por el lado derecho, la proteína no funciona. Entonces exactamente son dos moléculas de cada aminoácido. Ahora, queremos hablar algo de la probabilidad. ¿Qué es la probabilidad que se forma la frase Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Por el azar. Actualmente son 48 letras y espacios. Le damos un mono, una máquina de escribir de las antiguas, cambiamos la hoja y por el azar él nomás va teclando ahí. ¿Qué es la probabilidad que escribiera ese verso? Pues es una probabilidad en 26 intentos que teclee la palabra E, multiplicado por 1 en 26, que teclee enseguida la letra N, para hacer la palabra en. Eso viene a ser una posibilidad en más de 500 intentos. Para hacer exactamente bien ese versículo, 48 letras y espacios, por el azar, sería un hecho seguido por 67 ceros. Eso es una imposibilidad.
Actualmente, en 4.6 mil millones de años, solo podría ser un 1.45 seguido por 17 ceros intentos en 4.6 mil millones de años. Si tuviéramos monos en toda la Tierra, todo planeta, toda estrella del universo, tecleando por intento, en ese lapso de tiempo no podía ser ni siquiera ese versículo de la Biblia por el azar. Mucho menos que se unen así moléculas químicas por el azar. Eso no sucede. Porque no solamente es por el azar, necesita algo, condiciones específicas para que haga la combinación química. Que un evento ocurre en un 1 seguido por 20 ceros, matemáticamente es una imposibilidad. Ya tenemos un 8 seguido por 67 ceros, totalmente una imposibilidad. No ocurre, eso no sucede en las cosas. Pero otra vez, acuérdense, ¿cuál es el factor de la evolución que sucede? El azar, no hay inteligencia. Otra vez le doy esa tarea. Enséñeme, por favor, una cosa benéfica, buena, hecha por el azar. Las cosas buenas no se hacen por el azar. Las cosas buenas siempre, constantemente, vemos diario, millones de veces, cosas hechas por inteligencia. Nunca suceden por el azar. Por ejemplo, vemos un avión, los vemos volando. Varios hemos podido subir en avión y disfrutar de atravesar larga distancia en poco tiempo en avión. Sí, vuelan. Pero ¿has pensado? Un avión tiene muchas piezas muy diferentes. Ninguna de esas piezas del avión vuelan. Solo puede volar el avión en cuanto que cada pieza esté correctamente hecha, colocada en su lugar, funcionando correctamente al mismo tiempo con todas las demás piezas. Solo entonces puede volar un avión. ¿Cuánto más una célula tan compleja, con todas las moléculas exactas, precisas, las moléculas correctas, en el lugar correcto, en la posición correcta, la cantidad correcta, funcionando bien, hace una célula viva. Y es una gran cantidad de moléculas para que haya una célula viva. Vemos aquí esta imagen de algunos expresidentes americanos. Están tallados en roca en Dakota del Sur, ese estado. La pregunta ¿es posible que esas casas en piedra lentamente, por vientos, calor, frío, lluvia, nevadas, sol, día, noche, rocío, lluvia, pueden ir así poquito, formándose en roca hasta este fin? No, es imposible, dicen todos los científicos, todos. Pero, sin embargo, estas personas, como George Washington y Abraham Lincoln y otros grandes presidentes americanos, sí han existido, han vivido. Pues es mucho más imposible que existieran personas vivas. Y ellos dicen que eso fue por el azar, por la evolución. Otra, repito, tienen mucho más fe que tengo yo. ¿Así lo crees o así lo sabes? Esto me vas a escuchar varias veces. Primero, aplicamos a nosotros. ¿Cuántas cosas creo yo? ¿Cuántas cosas crees tú? Pero la cuestión es, no lo que crees y por qué lo crees. ¿Qué sabes de lo que crees? Vamos a estudiar, vamos a aprender por qué creemos tantas cosas. Después, con respeto, preguntamos a nuestros amigos y familiares, oye, perdón, ¿así lo crees o así lo sabes? Mucha gente cree en cosas sin saber lo que están creyendo. Eso mostramos con las conferencias creacionistas. Por ejemplo, va así un zancudo volando, molestándonos, y nomás le matamos. Ya el zancudo ya se murió y está ahí aplastado. Está todos los ingredientes, todas moléculas para hacer un zancudo vivo.
Y hasta que él dice, pues ayúdame, no me puedo armar yo mismo. Hace segundos este zancudo estaba vivo. Aquí están todas las sustancias químicas para hacer un zancudo vivo. ¿Qué le falta para vuelva a vivir? ¿1 millón de años por el azar? ¿O infinita inteligencia y habilidad? Otra vez vemos es que jamás el azar podía volver a construir así un zancudo vivo. Dios sí lo puede hacer y sí lo hizo en el principio. Hay gente que tiene temor que un día los científicos con tanta tecnología van a hacer vida en laboratorio, como este profesor dice, si yo pudiera hacer vida aquí, entonces comprobaré que no fue necesaria la inteligencia para formarla en el principio. Perdón, profe, deje usted su mente en la puerta cuando entra en su laboratorio. No, usa su inteligencia para guiar, dirigir las moléculas para formar vida. Si logran hacerlo, lo dudo. Si logran hacer la vida, van a comprobar la creación por Dios y su inteligencia. Si logran hacer la vida, voy a echar un grito de Zacatecas, México, que escucharía en todas partes. Gloria a Dios, van a comprobar la creación. Ahora, les recuerdo, con toda esa ciencia, los evolucionistas son muy buenos para 2 cosas: inventar cuentitos fascinantes y hacer excelentes dibujos de cosas que no existen. Con tanta ciencia, ¿qué podemos esperar? Pues un cuentito. ¿Qué dicen? La semilla de la vida viajó del espacio. La vida no originó aquí, hizo allá por el espacio y se vino para acá y se sembró aquí y después hizo toda variedad de vida aquí. Otra vez un cuentito. Y eso se llama panspermia, como este libro, Sembrando el Universo con Vida, asegurando nuestro futuro cosmológico. Es una creencia, pero no es cierto. Lo más famoso fue esta piedra de Marte, que fue encontrada en la Antártida y supuestamente tenía algunos rasgos que marcaban cómo tenía vida. Ahora, deben saber que esa roca fue traído adelante cuando el gobierno americano, el Senado, estaba haciendo sus presupuestos y quedó la NASA con muy bajo presupuesto. Tenía que hacer algo para motivar más exploración del universo. Y dijeron que tenía vida aquí en esta roca, o sea, evidencia de aminoácidos, etc. Lo que tiene que ver a esta escala de ejemplo, ¿qué requiere que viniera así una roca de Marte a la Tierra? Reducimos así todo tamaño a algo que se puede comprender. Tenemos que disparar una pistola nomás rozando una pelota con 5 centímetros de diámetro y que vaya volando ese pedazo de la pelota, distancia de 800 metros, cayera en el globo de la Tierra a 10 centímetros de diámetro. Es equivalente a lo que salga una piedra de Marte cayera así en la Tierra. También nuestra atmósfera está llena de bacteria, kilómetros arriba. Aún los hielos de Antártida tienen bacteria. Y actualmente los rasgos en la piedra no confirmaron todos, son rasgos normales que pase una piedra que cayera por la atmósfera. No son rasgos de vida ni nada de eso. En la escuela vamos al aula de astronomía y dice, uno de estos días recibiremos una pequeña señal codificada, entonces sabremos con certeza que hay inteligencia allá, ya que la información codificada no se genera a sí misma. Pues tenemos el sistema de SETI buscando inteligencia allá. Vamos a biología, dice, la información precisamente codificada en cada célula es tanta que necesitaríamos muchos libros para describir toda ella. Pero con certeza sabemos que ninguna inteligencia creó la vida. ¿Cómo son hipócritas? Una señal, vida. Información codificada, no hay vida. Aquí tenemos a Francis Crick, descubridor de ADN, con su compañero Watson. En el libro de Crick escribió, una persona honesta, armada con todo el conocimiento que tenemos ahora,
solo podría decir con cierto sentido que al momento el origen de la vida parece ser casi como un milagro. Ahora, él descubrió el ADN. Él es ateo, pero dice, lo que sabemos de la ciencia indica que la vida es como un milagro, dijo él. ¿Pero en qué cree él? Él cree en la panspermia, que vino a la vida. Él no cree en Dios, cree en pequeños hombres verdes que sembraron aquí la vida. Aquí del doctor Werner Heath, director del Instituto Alemán Federal de Física y Tecnología, dice: un sistema de códigos es siempre el resultado de un proceso mental. Requiere un origen inteligente o un inventor. Se debería enfatizar que la materia como tal es incapaz de generar cualquier código. Todas las experiencias indican que un ser pensante, voluntariamente ejerciendo su propio libre albedrío, cognición y creatividad es requerido. Eso es la ciencia. La información, código, solamente viene a través de una inteligencia. Y hasta la Universidad de Harvard tenía esta oferta de $1 millón. Serán premiados por proponer un altamente posible mecanismo por la generación espontánea de instrucciones genéticas en la naturaleza suficiente para dar camino hacia la vida. Ellos ofrecen $1 millón. ¿Y qué creen? Nadie ha sacado ese premio. Aquí vemos, no hay Dios. Tienen los ojos vendados con la evolución. Eso es la fe ciega. Aquí tenemos un ateo muy de hueso colorado, Richard Dawkins. Dice: hemos visto que las cosas vivas son muy improbables y muy bellamente diseñadas para haber llegado a existir por al azar. ¿Y qué dice la Biblia? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Él admite que se ven la belleza, cosas diseñadas, niega de creer en Dios, pero por el azar no suceden. Bueno, aquí vemos algo, cómo originó la vida por el Creador, y vemos la ciencia es incapaz para crearla. Continúe con nosotros, vamos a tener muchas cosas más. Gracias, hasta luego. Dios te bendiga.